Gabriel, gracias a Canal por la invitación. Es un honor estar aquí hoy en este importante evento para recordar a las víctimas del totalitarismo. Después vamos a celebrar con el premio Graciela Fernández Mejide. También es un honor participar en este panel con los colegas, con Juan Pablo también, que es un amigo. Y mis comentarios, como decía Gabriel, van a ser en relación a derechos humanos, China y Taiwán, es decir, desde la perspectiva de Taiwán. Y creo que también es una oportunidad para conocer un poco aquí en Argentina sobre Taiwán y cuáles serían los escenarios posibles si se concretara una anexión o invasión de China bajo la fórmula de una nación, dos sistemas, como ya sucedió en Hong Kong, que Juan Pablo comentó. Y primero quería contarles el gran desconocimiento que hay en la Argentina sobre Taiwán. Una encuesta reciente que se publicó el 11 de agosto del Pew Research Center, que incluye 24 países de ingreso medio y alto, indican que el 60% de los entrevistados de Argentina no tienen ninguna opinión sobre Taiwán, ni buena ni mala. Y es el número más preocupante de toda la encuesta. Es decir, que existe un gran desconocimiento y sabemos que la desinformación es una de las herramientas que usan los totalitarismos y las autocracias para perpetrar las violaciones de los derechos humanos. Entonces, dada esta desinformación, en un telegrama les cuento qué es Taiwán, dónde está situada. Taiwán es una isla de alrededor de 36.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos el tamaño de la provincia de Misiones, tiene 24 millones de habitantes y hasta el año 1945 tuvo una colonización japonesa de 50 años. Al perder la guerra Japón, los aliados le entregan la administración de la isla a China continental. Hasta 1971, las Naciones Unidas reconocían a Taiwán como el representante del pueblo chino, pero en 1971 se decide que China continental va a ser el verdadero representante del pueblo chino. Entonces Taiwán entra en una especie de limbo legal internacional y ustedes habrán escuchado que se le dice que es una isla autogobernada. A partir de los años 90, una década más tarde que nosotros, Taiwán se democratiza. Es una democracia en donde se celebran elecciones limpias, libres y competitivas. Es un país altísimamente desarrollado, ocupa el ranking número 22 del desarrollo humano y seguramente el chip que ustedes tienen en su celular viene de Taiwán porque es el productor del 80% de todos los chips a nivel global. Debido a la expulsión de Naciones Unidas de Taiwán como el representante del pueblo chino, Taiwán recibe la presión constante de China, que se ha vuelto una especie de obsesión de Xi Jinping, sobre todo a partir de su mandato, y hay agresiones constantes y amenazas constantes de invasión, anexión, y sobre todo esto se ha intensificado en el último año a partir de la visita en agosto de 2022 de Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara de Diputados de Estados Unidos. Estados Unidos apoya a Taiwán con armamentos, pero tampoco lo reconoce como Estado soberano e independiente. Y dada esta especie de limbo legal que tiene Taiwán, hoy es solamente reconocido por 12 países, mantiene relaciones diplomáticas formales solo con 12 países, y en América Latina de habla hispana solamente con 2 países, Guatemala y Paraguay. Por supuesto que hay relaciones comerciales, pero no existen relaciones diplomáticas formales. A partir de este contexto, yo quería plantearles 3 temas en relación a los derechos humanos en Taiwán. Uno tiene que ver con la justicia transicional y la memoria histórica y cómo el pasado, si se concreta la invasión o la anexión china, se puede volver el futuro de Taiwán. Segundo es la
constante violación a los derechos humanos directamente que hace China sobre Taiwán a nivel del Estado y a nivel de los ciudadanos, y finalmente el tema de la solidaridad de Taiwán hacia los oprimidos de China. Con respecto a la justicia transicional en Taiwán, a partir de 1947 se va a iniciar lo que se denomina el terror blanco, a partir de que China continental empieza a administrar la isla. Y una vez que las fuerzas nacionalistas pierden la guerra contra el comunismo, en 1949 además se trasladan a la isla y colonizan la isla en una estrategia que va a implicar tratar de borrar absolutamente los pueblos originarios, la población originaria de Taiwán, al punto de eliminar, por ejemplo, el uso del lenguaje taiwanés o muchas de las mismas estrategias que contaba Tereluz en relación al Tíbet, ¿no? Una estrategia realmente de transformar a la isla de Taiwán en China, y se empezó a utilizar, por ejemplo, oficialmente el lenguaje mandarín. Y hay historias de las familias que cuentan que a pesar de que en sus familias se hablaba taiwanés, la gente tenía pánico de utilizarlo, porque en todo este periodo de el terror blanco, en contraposición al terror rojo, que era el terror comunista, que se va a extender hasta 1987, que se levanta el estado de sitio y la ley marcial, va a implicar persecuciones, incidentes como el incidente de 1945, en donde van a ser asesinados 30.000 taiwaneses que se levantan contra la dominación de China continental, persecuciones, encarcelamientos. Hay una película muy interesante que yo quería comentarles para los cinófilos, que se llama La historia no contada, que es sobre la Isla Verde, que era el lugar en donde se enviaban a los prisioneros, sobre todo a las mujeres, para reeducarlas si era que habían manifestado algún tipo de oposición contra el régimen nacionalista liderado por Chiang Kai-shek y el partido Kuomintang. A partir de los 90, yo les comentaba, Taiwán se va a democratizar con una serie de medidas que llevaría muy largo contarles, y se empieza a iniciar un proceso de revisión de la violación de los derechos humanos implementada por los chinos nacionalistas del Kuomintang, y es en 2016 cuando gana la presidenta Tsai del Partido Demócrata Progresista, que es el partido de la oposición, que se instaura una comisión de la verdad y un proceso de justicia transicional. Bueno, este proceso está un poco, digamos, empantanado, producto del boicot que hace el Kuomintang, que sigue siendo un partido importantísimo, que sigue ganando elecciones, que se alterna, y además porque el Kuomintang sigue manteniendo relaciones estrechas con China continental. El segundo tema que quiero mencionarles es directamente cómo China viola los derechos humanos. A nivel estatal bloquea, a partir de la exclusión, por supuesto, que hace Naciones Unidas en 1971 de Taiwán, bloquea la participación de Taiwán en todos los organismos internacionales. Por ejemplo, bloqueó la participación de Taiwán cuando fue en la Organización Mundial de la Salud, cuando fue la crisis del SARS en 2003. También lo hizo este año, en mayo, con la asamblea también de la comunidad sanitaria. Incluso no se le otorgan credenciales a los periodistas de la cadena CNA, que es la cadena taiwanesa de noticias en inglés. También se utiliza a nivel de los ciudadanos extradiciones a supuestos criminales en terceros países que son enviados directamente a China, y también lo que se ha utilizado últimamente es la desaparición de ciudadanos taiwaneses que visitan China. Ha habido casos muy resonantes, hay varios que podríamos mencionar.
Este año el más resonante es el director de la editorial USA, que hace 100 días que está desaparecido. La estrategia que usa China es desaparecer primero a la persona, luego la persona de varios meses aparece, es juzgada y es enviada a la cárcel. Hay gente que ha cumplido condenas de hasta 5, 6, 7 años. Hay varios casos que después en las preguntas les puedo comentar. Finalmente, Taiwán trata de ser solidario. Hay varias redes de apoyo al Tíbet, a Xinjiang, también han sido muy activos en el apoyo a los disidentes de Hong Kong, pero el problema que tiene Taiwán es que no puede llevar adelante lo que se denomina diplomacia ciudadana porque no puede participar en los foros y en las asambleas internacionales, sobre todo aquellas que están organizadas por Naciones Unidas. Finalmente, ¿qué sucedería si en Taiwán tenemos una anexión, una invasión, como ha sucedido en Hong Kong? Bueno, ya sabemos lo que va a pasar y Juan Pablo lo mencionó con la implementación de la ley de seguridad, que ha limitado la protesta y ha encarcelado y ha mandado al exilio a activistas de la democracia. Pero yo creo que en Taiwán sería aún peor, porque el 77% de la población, de acuerdo a la encuesta de valores mundiales, dice que pelearía por su país, el 77%, y además lo que también se registra en esta encuesta es que cada vez más los taiwaneses se sienten taiwaneses, ya no se sienten chinos. Entonces están recuperando su identidad. A partir del año 2010, el 50% se declaraba de origen étnico taiwanés. Hoy ese porcentaje es el 70%, mientras que aquellos que se autoperciben como chinos en 2010 era el 4%, hoy es solamente el 2%. Y cierro con Argentina. Hay un ranking de incidencia de China a nivel mundial. Argentina está en el ranking número 35, está muy por debajo de Perú. Perú es un país de América Latina que tiene mayor incidencia en una serie de áreas, ¿no? Es un índice, lo que les estoy comentando. Perú está en el número 5, nosotros estamos por debajo de Chile y de Brasil, pero estamos en el ranking número 35. A mí me parece, siendo este un año electoral, que nosotros los ciudadanos, las ciudadanas que estamos a favor de los derechos humanos, deberíamos exigirle, sobre todo a la oposición, ya sabemos cuáles son las preferencias del gobierno nacional, pero deberíamos pedirles que se expidan no solo sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela y en Rusia, sino también en China. Yo la verdad que no he escuchado a ningún miembro de la oposición que también se haga cargo de ese tema, ¿no? Así que lo voy a dejar acá y bueno, le agradezco la invitación a todos.